Estamos al aire ya. Eso, modo avión también se puede. Que es una conversación sobre la conservación. Esto es una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro, bajo una campaña que tienen ellos que se llama Colombia Lee. En este caso es Colombia Lee a Villegas Editores. Y aproveché esta oportunidad para invitar a algunos de los autores de los libros de Villegas Editores. Seleccioné sobre todo esos autores que han dedicado su vida a la naturaleza, a la preservación de la naturaleza y a la conservación de todas las áreas protegidas y los parques nacionales del país. Entonces les voy a hacer una breve introducción de nuestros invitados y arrancamos con la conversación. Julia Miranda. Julia Miranda es la directora general de Parques Nacionales desde el 2004, abogada con especialización en Derecho Ambiental. Ha contribuido notablemente a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible del país, incluyendo la ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Es la presidenta adjunta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Esta es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y además, para Villegas Editores, escribió el texto introductorio del libro de Parques Nacionales Naturales de Colombia, uno de los libros que traemos, ¿no?, que ponemos sobre la mesa. Gracias, Laura. Bienvenido. Otro de nuestros invitados es Andrés Hurtado. Andrés ha sido el autor de varios de los libros de Villegas Editores, como Colombia Secreta, Caminando Colombia, Parques Nacionales Naturales de Colombia. Es columnista en el diario El Tiempo y escritor en más de 50 otras revistas y periódicos, educador, fotógrafo, asesor en alpinismo, conocedor como pocos de Colombia, país que prácticamente ha recorrido a pie en toda su extensión, iniciador del ecoturismo en Colombia y divulgador inalcanzable de las bellezas naturales del país, bajo la premisa de conocer para amar y amar para preservar. Tenemos también a José Ricardo López Ducé. Él es asesor y consultor independiente y exdirector general de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, ingeniero sanitario y especialista en manejo integrado del medio ambiente. Lleva más de 30 años en el entorno ambiental y de agua potable y saneamiento, trabajando en el sector público, así como consultor nacional e internacional y como docente universitario. Bienvenido, Ricardo. Y por último, Juan Carlos y es el responsable del libro de Áreas Protegidas de Boyacá, de Villegas Editores. Y Juan Carlos Higuera es explorador, espeleólogo, montañista, espeleobuzo, fotógrafo, fundador de la Sociedad Colombiana de Espeleología, uno de los pioneros en la grabación fonográfica de paisajes sonoros del país, y es el autor y responsable de nuestro libro Cavernas de Colombia. Gracias, Laura, por la invitación. Pues bienvenidos a todos. Como les decía, me metí en un problema, tenemos una hora para hablar de tantas cosas que quisiera como conversar con ustedes. Vamos a iniciar y vamos a ver por dónde, ¿no?, cómo vamos complementando la conversación entre todos. Voy a arrancar con Andrés, que quisiera que nos hablara acerca de esta bella premisa, conocer para amar y amar para preservar. Ese es mi caballito de batalla como educador, como periodista y como ambientalista. Porque si la gente no conoce, no aprecia y no ama. Es muy importante que la gente conozca por lo menos y sepa lo bello que es, para que entienda por qué el gobierno debe dar dinero para eso. Porque eso es muy bello, y no solamente porque es bello, sino porque es importante, para que la gente conozca, supongamos, los páramos, donde nace el agua. Para mí los páramos son la primera prioridad prioritaria, no hice ninguna repetición, primera prioridad prioritaria del país,
La gente debe conocerlos, que además de hermosos, sirven porque ahí nace el agua. Entonces la gente conociendo y enamorándose porque son muy bellos, entonces puede entender por qué hay que dedicarles dinero para salvarlos. Y a propósito de los páramos, ¿no? A propósito, dicen que el 50% de los páramos de Colombia está en Boyacá. Cuéntanos un poquito, Ricardo, acerca de esas áreas que están cuidando, que están protegiendo, de ese proyecto que fue, ¿no?, este libro, de tu labor como director de Corpo Boyacá y de esa pues gran responsabilidad que es la protección de los páramos. Perdone que lo interrumpa, no trajo ruana. Si ven ahí un páramo, ¿dónde está la ruana, mijito? A ver. De acuerdo, se me quedó la ruana. Pues muchas gracias, Laura, por la invitación. Efectivamente, Boyacá es el paraíso de los páramos. Casi el 50% de los páramos del país se encuentran en jurisdicción de Boyacá. Es una biodiversidad maravillosa, un ecosistema que captura el CO2 que nos está calentando el clima. Hemos hecho algunas investigaciones sobre la capacidad de captura del CO2 del páramo, pero pues hay que decir, para quienes no conocen mucho Boyacá, Boyacá va desde los 150 metros sobre el nivel del mar, a nivel de Puerto Boyacá, hasta las nieves perpetuas en el Cocuy. Así que de arriba para abajo tenemos páramos, tenemos bosques alto andino, bosque andino, bosque seco y tenemos selva húmeda tropical. Así que toda la gama, yo creo que no hay departamento, no hay región que tenga una riqueza más grande que Boyacá en materia de ecosistemas y biodiversidad. Yo quise, de pronto Julia, ¿me puedes aclarar? Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre estas áreas de parques nacionales naturales y estas áreas protegidas? Siempre he tenido como esa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellas y por qué unas se denominan así y otras solamente áreas protegidas? ¿Cuál es la diferencia en términos de preservación, de protección, de cuidado, de reglas? Háblanos un poquito de Las eso. áreas protegidas podríamos decir que es el género y que tiene varias especies. Tenemos reservas forestales, parques naturales nacionales, parques naturales regionales, distritos de manejo integrado, todas categorías reglamentadas por Colombia mediante leyes y que reciben una protección oficial del Estado. Son áreas protegidas por el Estado en sus diversas categorías. Cada una tiene diferentes autoridades que las administran y velan por ellas. Tienen además presupuestos que unos son regionales, como por ejemplo el que administró Ricardo en Corpo Boyacá, excelentemente administrado porque fue un director de lujo en Corpo Boyacá, o el presupuesto que administra Parques Nacionales para administrar los 59 parques nacionales y los 3 distritos nacionales de manejo integrado. Entonces todas estas áreas son protegidas por el Estado, pero también hay otra categoría muy interesante de área protegida, que es el área protegida por los particulares, por las personas naturales, por el ciudadano que tiene una finca que decide destinar a la conservación, la registra ante parques nacionales y se denomina una reserva de la sociedad civil. Son más de 900 reservas registradas ante parques nacionales, y en cuanto a áreas protegidas, ya que me permites dar el dato, lo tengo acá porque es interesante, 1.343 áreas protegidas en nuestro país, de las cuales, como decíamos, 59 parques nacionales, más de 900 reservas de la sociedad civil, que es una iniciativa privada, las otras son iniciativas públicas, una iniciativa privada y voluntaria, generosa, de la gente que destina sus predios, sus fincas a la conservación. Estamos protegiendo entre todas estas áreas, 1.343, 31 millones de hectáreas de nuestro país. Todas ellas son áreas protegidas en las diversas categorías. Categorías nacionales, regionales y podríamos decir locales también, públicas y privadas. Maravilloso. Sigo contigo. ¿Cuál es el desafío actual que tiene Colombia
en relación a la protección y preservación de estos lugares, de esta gran biodiversidad, de estos ecosistemas. ¿Nos puedes poner un poquito en el contexto actual de lo que estamos viviendo? Sí, tenemos claramente identificadas las amenazas. Las principales son las del hombre, en las que el hombre genera impactos negativos, como la ganadería. En extensión de área afectada, la ganadería no permitida en las áreas protegidas o ganadería ilegal es el principal problema. Son más de 400 hectáreas de pastos en sitios donde no debería haber pastos, sino debería haber selva, y que han sido deforestadas ilegalmente para meter vacas. De manera que la solidaridad que esperamos del sector de carne, leche y queso es muy grande para vigilar que esta terrible amenaza no continúa y se reduce. Esa es la primera. La primera. Más que los cultivos de coca o más. No, fíjate que, claro que son graves, pero la coca en las áreas protegidas es aproximadamente de unas 7.000 hectáreas versus 400.000, como te acabo de decir, en pastos para ganado. Tenemos grave minería ilegal, deforestación que va, pues, con causas diversas como la ganadería o como la apropiación de tierras, la gente que invade, tala, quema y pretende hacer una finca o apropiarse de la tierra en sitios que son o de todos los colombianos, porque son baldíos de la nación, parques naturales, reservas forestales. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, administra las reservas forestales protectoras, que son áreas protegidas y que han sufrido un embate tremendo de esta ocupación, esta deforestación y esta ganadería ilegal. Bueno, y como para no dejar a Juan Carlos, porque nos vamos a por supuesto devolvernos, pero las cavernas, ¿no? Ligando un poco, las cavernas son áreas protegidas, también deberían ser, están siendo, son, o sea, no sé, para que me respondan Julia, por supuesto Juan Carlos, o sea, ¿cómo se ven en ese aspecto las cavernas en Colombia? El primer parque nacional natural, el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, esa es un área protegida, es parte de las áreas protegidas de parques nacionales naturales. Pero es una muy buena pregunta, porque me lleva a responderte que existen también otros lugares donde existen cavernas, que todavía no son un área protegida, entiendo bien, que son cavernas son áreas recientemente descubiertas, pues, es un país que parece que nunca se acaba, ¿no? Recientemente descubiertas con nuevas especies también, especies cavernícolas, nuevas especies de artrópodos, especies nuevas para la ciencia de peces ciegos, especies nuevas para la ciencia incluso de aves en esos sectores. Son todo un ecosistema y esas áreas no están protegidas. Pero pues obviamente entiendo, sobre el tema de cavernas, no es que se hable muchísimo, pero cuando empezó Villegas Editores a sacar su libro Cavernas de Colombia, ya la gente empezó a pensar un poco más en este tipo de ecosistemas subterráneos y empezó también a hablar de su biodiversidad. El Instituto Humboldt ya creó una serie de documentos muy importantes sobre biodiversidad en esas áreas, particularmente la más importante para el país en este momento, que es el Peñón Santander. Es un municipio pequeñito, ¿sí? Minúsculo en el mapa, pero Dios mío, la biodiversidad y el paisaje que está encerrando es increíble, y no me imagino lo que tendría a nivel de aguas subterráneas. Podría ser la joya de la corona en el tema de aguas. Pero descríbenos un poquito para los que no conocen, ¿no? Los que somos poco conocedores, descríbenos de esos ecosistemas, claro. Como esa perspectiva del territorio. Hay dos perspectivas sobre las cavernas cuando se habla de cavernas. La perspectiva subjetiva, la que tenemos desde la infancia, el lugar oscuro, el hueco, ¿sí? El misterio, y la perspectiva científica. Entonces digamos que la perspectiva subjetiva es en cuanto a eso, y la geográfica, la científica, es de pronto detallar en el mapa lugares que están en Santander, es el lugar que más cavernas tiene en Colombia, como por ejemplo San Gil. San Gil tiene 3 turísticas muy conocidas, La Vaca, El Indio, y bueno, se me escapa otra. Pero digamos que las cavernas van un poco más allá. Las cavernas, para mí, lo que me motivó a mí para meterme en esos orificios profundos fue descubrir una de las más bellas, descubrir un paisaje que no se parecía a nada en Colombia. Yo he estado en la selva, he estado en páramos, he estado en montaña,
Y sí, solo enamoran, ¿me entiendes? Y digamos que mis afectos entraron en pleno con estos ecosistemas altoandinos, etc. Pero cuando llegué a las cavernas, que pensé que eran eso, esa mirada subjetiva, ese mundo oscuro, profundo, y que toca una luz para poder mirar hacia todos los lados, me encontré con las cavernas del Peñón, Laura, y dije, esto es como estar en Alicia en el País de las Maravillas, esto no se parece a nada de lo que yo había visto y recorrido como caminante. Y me dije, hay que hacer algo, hay que seguirla recorriendo porque esto es, Colombia me vuelve a dar otra vez una sorpresa. O sea, no me terminé de enamorar de la Sierra Nevada de Cocuy y llegué en las cavernas de Santander y dije, oh, por Dios. Entonces me encontré con un mundo fantástico, un mundo abisal, de unos abismos muy profundos, pero donde todavía había vida germinando, de sonidos de aves, que para muchos eran desconocidas, aves que utilizan la ecolocación como medio para poder navegar al interior de un medio tan oscuro, nuevas especies de murciélagos. Llegabas a un abismo y te encontrabas con otro abismo, se juntaba entonces todo ese imaginario colectivo de viaje al centro de la Tierra, se juntaba el tema de Alicia en el País de las Maravillas y te sentías realmente como en otro escenario, como en otro cuento de Colombia, la Colombia subterránea. Eso fue lo que me atrapó definitivamente el tema de las cavernas, y que uno lo atrape en las cavernas por encima de la montaña Andrés, eso es mucho de decir. Tenga cuidado. Sí. Bueno, sigamos con Andrés. Espere primero que quiero pelear. ¿Puedo pelear? ¿Va a pelear? No, sí, no quiero con pelear. Ricardo. Boyacá es todo lo que digo, pero no es único. La Sierra Nevada de Santa Marta, de la que se ha publicado mucho aquí, exactamente igual. Desde el mar hasta los picos más altos. Es verdad, pero no digo el único. No digo el único. Sí, dijo que el número. Sí, yo no escuché el único. Y con sí lo digo, y con la doctora voy a pelear, porque el principal problema del país no es el que usted dijo, sino la falta de conciencia de los colombianos sobre la importancia del medio ambiente. ¿O no será educación? Y todos esos grandes magnates, todos esos que se han educado en Harvard y no sé dónde, y no son los grandes depredadores. Sí. No, educación ambiental, claramente esa gente y no también han recibido, y también han recibido. Bueno, pero hágame la pregunta, no peleemos más. No, porque ya que lo mencionas, tú lo mandas para otro lado de la conversación, no. Entonces ahorita me devuelvo, pero ya que lo mencionas, pues a mí sí me interesa hablar sobre la educación ambiental y la labor tan importante que es, y va de pronto más, cualquiera de ustedes le puede responder, y sobre todo tú que eres el educador. La educación ambiental sí y no. Hagamos educación ambiental a gente que se está muriendo de hambre. ¿Tú crees que uno tiene que ver con lo otro? Totalmente. La gente. O sea, pero ¿por qué? O sea, no, lo que estoy entendiendo es que dices que no se puede hacer educación ambiental. Sí se puede hacer, pero no funciona mucho. No funciona, entre otras cosas, no solo porque el pobre es el que va o que consigue leña no quiere dañar, pero necesita leña. Además de eso, es que la existencia del pobre ya revela que en el mundo no hay nada de ecología. Porque la ecología del medio ambiente, ¿acaso son los animales y las plantas? No. Y los seres humanos que se mueren de hambre. Entonces, eso no funciona así. Y tú que eres un, digamos, educador, ¿no? Sobresaliente profesor, ¿qué importancia le das en tus clases al medio ambiente, ¿no? No, es que yo no hago medio ambiente en clase, eso no funciona. No, te estoy preguntando, sí, o sea, como educador y como profesor. Sí. Eso no funciona. No funciona. Eso vuelve una materia de relleno. Lo que yo logré y que me funciona perfectamente es eso. Sacarlos a la naturaleza. Y no me funcionaría también en Armenia, aunque sí funcionaría, yo soy de Armenia, porque todos los de Armenia tenemos finca. Y los fines de todos, casi todos, los fines de semana nos vamos a la finca, a bañarnos en el río, a robar naranjas, lo que sea, pero estamos en la naturaleza, entonces no nos sentimos tan. Pero aquí en Bogotá, donde yo inicié esto, los muchachos son todos hijos de profesionales y no son muchachos de apartamento, entonces los sacan a la naturaleza. ¿Y eso qué es? Son papas. Ay, no sabía. Entonces, conocen la naturaleza, que es el factor primero para
para que funcione, conocer la naturaleza. Pero ya que me lo preguntó, no me lo está preguntando, el único en el mundo, me van a decir mal, voy a exagerar, el único en el mundo que tiene, fuera de los budistas, que a mí me gusta el budismo, si no fuera católico sería budista, soy yo. La ecología o todo lo que manejamos aquí no funciona. ¿Por qué? Y lo voy a decir rápido para que hablen ellos también. Porque hay que cuidar los árboles, porque purifican el aire para los hombres. Porque hay que cuidar los ríos, porque el agua para los hombres. Porque hay que cuidar los páramos, porque el agua para ellos. Porque no hay que hacer ruido en las ciudades, porque esto. Porque es todo para el hombre y los demás seres no importan. Por eso no funciona. Y el día que, como se hacen algunos experimentos en Estados Unidos, de vivir bajo campanas de vidrio en síntesis químicas, entonces ya no hablaremos bonito de los árboles porque no necesitamos. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido para que esto funcione? Que la armonía cósmica, que todos los seres del universo somos hermanos de camino. Entonces el árbol es importante no porque me purifique el aire, sino porque es otro ser. El río es importante y el páramo no por tanto por eso. El día que entendamos eso, funcionaría de otra manera y funcionaría bien. Mientras tanto, todo lo que se haga no funciona. Perdónenme. Julia y Ricardo, ¿no? Que ustedes, pues, digamos que han trabajado tanto en la institución y, ¿no? ¿Cómo responden a eso que está sí, indudablemente que visite la gente los parques es nuestro mayor instrumento para que la gente entienda la importancia de ellos y se enamore de ellos. Por eso el ecoturismo o el turismo de naturaleza es tan importante, bien hecho, bien regulado, con altos estándares, permite a la gente ir y disfrutar los entornos naturales. Nosotros estamos haciendo una campaña para que la gente vaya a los parques y a las áreas naturales, a las reservas de la sociedad civil, que muchas tienen hoy alternativas maravillosas de visita. Y fíjate que también en el sentido de lo que dice Andrés de la importancia de los derechos de la naturaleza como naturaleza, las Cortes de Colombia hoy han dado un paso interesante cuando reconocen el río Atrato sujeto de derechos, el Amazonas sujeto de derechos, la Vía Parque Isla de Salamanca, el Parque de las Hermosas y el Parque de los Nevados, el río Vita, sujetos de derechos, y eso que implica un reconocimiento de que ellos deben ser preservados y que el Estado y la sociedad deben hacer lo necesario para frenar su degradación y hacer lo necesario para su conservación. Pero entonces, ¿qué se está haciendo? O sea, sí, no funciona la educación ambiental, hay que llevarlos, ¿no? Como me estás hablando de ecoturismo, cuéntanos un poco qué se está haciendo qué se está haciendo que se sienta que está funcionando, mejor dicho. Una estrategia de educación ambiental es llevar la gente a los sitios, en los colegios. Los colegios están visitando los parques, las universidades también. Estamos abriendo las puertas de las áreas protegidas en la medida en que Colombia fue ganando seguridad en estos sitios que antes eran casi vedados por problemas de seguridad. Hoy hemos aumentado el número de visitantes muchísimo. En el 2019, al final, antes de la pandemia, llegábamos casi a 2 millones de visitantes solo en los parques. Y las áreas protegidas regionales, seguro Ricardo nos podrá mencionar varias de las que están en Boyacá tan visitadas, las reservas de la sociedad civil. Entonces, es un impulso que lleva al país para lograr que la gente vaya y visite las cavernas, visite las áreas protegidas y se enamore de ellas para... Entonces, más que la educación ambiental... Más que la teoría, la práctica, mover a la gente a que se vuelva visitante de los parques. Mira, sí, como dicen, por los frutos los conoceréis. El colegio mío, cada curso sale 3 veces a la naturaleza aquí, a páramos, a bosques de cordillera, caminos reales, etc. Y tengo ya 60, ahora un viceministro del medio ambiente. De los nuevos, es el salón mío también. Sí, con razón es tan querido. Sí, es que hay 2, hay uno que es, ahí se me va el nombre, Nicolás. Un exalumno mío dirige todo lo que se refiere a lo ecológico, la principal represa del mundo, la Itaipú.
Otro exalumno mío dirige todo el problema de los indios mapuches de Chile. Otro exalumno mío dirige todo lo que se refiere a la plata del BID para todos los países pobres del mundo. Y una cantidad que usted conoce de exalumnos míos que trabajan en el medio ambiente. Sí. Han salido de ahí solo sacándolos al naturalismo. Nada de carreta. Se vuelven grandes aliados solo Sí. por eso. Bueno, esta pregunta de alguna manera la tenía formulada alrededor de la educación ambiental para Ricardo, que es en su recorrido de vida por todas estas instituciones, por todos los proyectos encaminados a la protección de estas áreas, ¿cuál ha sido el reto en relación a la educación ambiental? ¿Cómo ve este reto actualmente en el país? Pues, nos saltamos, ¿no? Pero pues No, la pero tenía está como, bien. quisiera oír tu opinión y ¿no? la tenía formulada para ti. Y retomando lo que, Sí. lo que dice Andrés, un poco de llevar a la práctica y a la realidad eso que tanto se habla y se cacarea, ¿sí? Entonces yo quiero hablar de dos experiencias muy bellas y muy reales y prácticas. Primero, la decisión de declarar las áreas, o sea, terrenos que merecen ser declarados áreas protegidas, llevarlos a ese nivel y se declare, esto es un parque regional natural o es un distrito de manera integrada. Pero pues es un estudio técnico y termina en una resolución o en un acuerdo del Consejo Directivo. Pero nos fuimos y creamos el COLAP, que se llama el Comité Local de Áreas Protegidas. ¿Y en qué consistió? En empezar a llamar a la gente que vive en el área protegida, que a veces se quejan porque la declaran y ya no pueden hacer nada, y toda esta gente que está defendiendo en el territorio esas áreas, nos los trajimos. Y alcancé a celebrar con ellos como unos 5 años. Un día los invitábamos a la corporación, no quiere decir que es el único día de trabajo con ellos, porque los capacitábamos, les dábamos algunos elementos y tenían tareas. Y los reuníamos al final del año. El año pasado, en el 19, llegaron a estar casi 500 personas, campesinos de las áreas protegidas, y los llamamos coloquialmente los reservistas de las áreas naturales, ¿sí? De las fuerzas naturales, algo así. Entonces, ahí había empoderamiento de la gente que vive allá, y ahí nos acompañaba mucha gente de las áreas protegidas de la sociedad civil, que tenemos 47 en la jurisdicción de Corcovado. Y el segundo ejercicio tiene que ver con el ecoturismo. De ecoturismo se habla mucho, y decir, ahí están las áreas protegidas, tienen que ir a visitarlas, no, por ahí no es. ¿Por qué? Porque eso es un santuario. Yo no me puedo meter por cualquier parte, no puedo estar tomando una planta, no puedo estar cazando o pisoteando un humedal, como en Ciscuncí, que hay mucha humedal. Entonces nos tomamos en serio el tema del ecoturismo. El tema del ecoturismo es un estudio técnico. Primero que todo, establece, aunque ya hay un estudio previo, las bondades de esa área protegida, la fauna que tiene, las cascadas que tiene, bueno, las áreas intocables porque están deterioradas, eso se deja quieto. Las áreas intocables por su altísima biodiversidad y riesgo de que se dañen. Entonces, se hace ese estudio, se identifican los posibles senderos que pueden ser recorridos, se establece la capacidad de carga. La capacidad de carga es cuántas personas pueden recorrer un sendero al día. Si son 80, son 80 y no 500. El sendero está, por eso Posetá fue el primer ejercicio práctico de sendero construido, los invito a que lo visiten. La gente camina solamente por el sendero y encuentra mucha información acerca de la fauna, la flora, la cascada, el nombre, la ciudad de piedra. Y la gente puede también con su celular poner ante un sello, que se me fue el nombre ahorita, y le aporta la información del tigrillo que está por ahí. Pues no lo pueden ver, pero con esa escaneada se pueden llevar toda la información de la fauna que hay ahí. Pero también el ecoturismo hay que vincular a la comunidad que habita ahí. ¿Por qué? Porque es que los guías son muchachos del pueblo, previamente capacitados. Los que venden
comida, los hospedajes, los souvenirs. Entonces, el ecoturismo es una estrategia de conservación que educa, protege, le da alternativas a las comunidades de las áreas protegidas para que mejoren su calidad de vida y definitivamente blinda a aquellos parajes hermosos del país en contra del deterioro, y la gente realmente sale con un poquito más de conciencia y un poquito más de conocimiento. ¿Está funcionando? Porque en los últimos años, no sé, en el último tiempo sé que funciona muy bien a nivel de extranjeros. ¿Cómo ha funcionado, cómo funciona a nivel Colombia, para el colombiano? ¿Funciona también muy bien? Sí. Hay que promocionar cuando se tenga montado el sendero que se pueda recorrer. Es cuestión de promover y de promover. Y claro, la gente del país está acudiendo al menos a los sitios donde hay otro ejercicio que hicimos en la Ciénaga de Palago, en Puerto Boyacá. Es una ciénaga absolutamente bella. Ya están construidos unos muelles, porque allá hay mucho ecoturismo en lancha. Es un sitio bellísimo en aves. Y también se creó la Asociación de Prestadores de Servicios. Es una asociación y ellos rigen, son los que mandan ahí. Entonces, es un empoderamiento de la comunidad que está dando buen resultado. Yo salí muy satisfecho de ese trabajo, y lo que espero es que eso se multiplique en todas partes. Y esto mismo se ve reflejado en los parques nacionales naturales. Sí, no absolutamente. En todos, siempre. No, en todos no. Tenemos un análisis también técnico de cuáles parques deben recibir visitantes y cuáles no. Claro. Y qué sitio de los parques. Para darte un ejemplo, el Parque Tayrona tiene un poco más de 15.000 hectáreas, de las cuales la gente solo visita el 0.5% del Parque Nacional. Entonces, eso que acaba de explicar Ricardo, se establecen los senderos, las capacidades de carga, los sitios donde la gente puede ir, pero no a todo el parque ni en todos los parques. Son, por eso, estrategias técnicas, porque la función de conservación es la prioritaria. Y este turismo de naturaleza debe contribuir a la conservación. Entonces, sí, la vinculación de la población local es trascendental. Para ellos se vuelve verdaderas alternativas de sustento y de profesiones. Hoy día ha aumentado muchísimo el aviturismo, afortunadamente, porque en el país de las aves los colombianos somos grandes ignorantes de la riqueza que tenemos, y viene gente de muchos sitios del mundo a mirar los pájaros que hay aquí en Colombia, pero cada colombiano debía tener una guía de aves y debería saberlos mirar y buscar e interesarse por el tema. Y estamos educando guías locales que aprenden maravillosamente, así no sepan inglés. Tengo amigos que han venido de diferentes países del mundo y están admirando mucho los guías de Colombia de aviturismo, porque aunque no sepan inglés, saben el nombre del ave, la saben mostrar y saben llevar a la gente en dónde está. Entonces quedan felices los visitantes, y eso está siendo cada vez más aprendido por los colombianos. Sí, tengo unos amigos que se llaman Caminantes del Retorno, con los que camino y estoy empezando a caminar. Ese nombre es tuyo. Bueno, con ellos estoy empezando a caminar. Con Julia, a mí me gusta pelear. No, pero no peleemos. Sí, peleamos, no, que es conversemos. Se está desbocando el ecoturismo. Ya es demasiado, dices. Lo que le voy a contar. Yo, que me recorro todo el país a pie, me bajo en un puente que hay yendo desde Pitalito para Mocoa, y aparece un tipo que le tengo que pagar por mirar el río. En muchas partes. Usted va por la Guajira, se para en la carretera y a esos lagunetas donde se seca el agua y hay salen los muchachos que hay que pagar. A eso me refería cuando mencioné a Caminantes del Retorno, que ellos están súper estructurados, que están como siguiendo todas estas pautas, pero a eso me refería, ¿cómo están manejando ese ecoturismo? Tú me estás diciendo que se está desbordando, la gente se está aprovechando. Por esto, Caño Cristales, usted lo puso de ejemplo alguna vez. Hay que pagar allá, primero que todo hay que pagar para entrar al pueblo ya. Hay que pagar a parques nacionales, hay que pagar a Cormacarena, hay que pagar a la Defensa Civil.
hay que pagar a los guías 150.000 pesos, más toda la comida. Pues hay que pagar una lancha. La lancha caben 12 personas, que no, que solo 7. Yo llevé una vez 22 personas, diciendo que el pueblo me condecoró y todo lo que sea, pues 7, metámosle 8, no, paga una lancha más con una sola persona. Llega a un sitio donde hay que pagar en un carro, media hora, y después llega a otro sitio donde se para usted, hay que caminar y hay que pagarle a los campesinos. Solo puede estar 4 horas. Vino una profesora universitaria japonesa de Estados Unidos, y hay muchos ejemplos de lo que está pasando allá. ¿Pero esas reglas quién las pone? Allá lo pusieron allá. En el pueblo, ¿cuánto vale un desayuno? En cualquier pueblito de Colombia vale 7, 8 mil pesos. Hace unos años se pusieron de acuerdo todos, los restauranticos de ahí están cobrando 16.000 pesos por desayuno, lo que vale en un hotel de 5 estrellas donde yo me alojo invitado. Esa profesora vino de Estados Unidos y solo quería conocer 2 cosas en América, que son Iguazú y Caño Cristales. Llegó a Caño Cristales, la sacaron, llovió un poquito, la sacaron y no pudo ver y se fue. Allá eso se desbordó, esto está carísimo. Lo que pasa es que la gente no lo nota, porque yo quiero conocer Caño Cristales y él es el encargado, le cobra 3 millones. Pero si yo voy solo, me toca pagar todo eso y todo eso que lo paga él. Entonces se desbordó y en muchas partes se está pasando eso. Aquí en Cundinamarca hay carreteras nacionales donde voy a pasar y que hay que pagar, si es una carretera nacional. Entonces se está desbordando. Y hay campesinos que creen pues, que ahora dejaron de sembrar porque hay que pagarles todo. Lo mismo de aquí para allá, de aquí para subir al páramo de Sumapaz, todos los campesinos están cobrando por andar por los caminos. Entonces, eso no es así y nadie le pone la mano a eso. Yo les quiero que por el ministerio no para bolas. Entonces, a tu juicio, el ecoturismo tampoco es... No, el ecoturismo debe hacerse y debe hacerse bien, pero pues como todos los colombianos hacemos muchas cosas mal, se nos desborda. Quiero al respecto, y lo hablo por las experiencias, alcanzamos a hacer unos 4 o 5 planes. En cada plan, para la formulación, no para implementarlo, fueron algo más de 2 años. Entonces, casi que organizar a la gente, ponerla de acuerdo y llegar a definir senderos, pero solo definir, no construir, y tener el documento y al final el acuerdo o la resolución que establece el plan de ordenamiento ecoturístico con toda la gente ahí. Incluso con los locales, es muy bonito cuando esas caminatas que además es visitar al local, entender la cultura. Entonces, ¿a qué voy? Si mucha gente sigue pensando que el ecoturismo es arrancar y meterse a recorrer un área protegida, un sitio bonito, pues entonces el que anda por ahí dice yo vivo aquí, le cobro, ¿sí? Es mucho más complejo y debe tomarse en serio ese proceso. Y el trabajo, el liderazgo, claro, lo deben tomar las entidades del Estado, pero o recoger las iniciativas de la comunidad y acompañarlos con los consultores, la gente experta y poder hacerlo. Y una vez se logre, al menos en el papel, y por eso estoy hablando de un documento final, la comunidad tiene que estar al frente aprobando eso que se hizo durante 2 años, porque es que no nos gastamos menos tiempo en un proceso, es muy complejo, pero hay que hacerlo bien. Entonces, yo creo que hay que seguir esas pautas y ese rigor, pero es de la mano de la comunidad y al final es ese comité de prestadores de servicios que deben ser conscientes de que entre ellos no se puede echar a perder esa oportunidad, sino que hay que funcionar de manera seria y de acuerdo con el proceso. Porque sí es un riesgo, cuando se hace de manera informal, así, es un riesgo total. Y hablando de maneras informales, también hay una forma muy informal como el funcionario de las alcaldías, de los pueblos, que no tiene mucha experiencia, pero es una cuota política. Entonces, esas cuotas políticas que tienen que ver con el manejo del turismo no tienen experiencia. De pronto tendrán uno que otro título profesional,
Pero la experiencia no es solamente académica, en el tema del turismo, de cómo manejar el turismo. También se requiere una experiencia de vivencia, una experiencia de haber viajado a diferentes áreas naturales, de haber salido fuera del país, para que la gente pueda entender cómo funciona fuera de Colombia. Cuando la gente no entiende cómo funciona el turismo o el ecoturismo fuera de Colombia, es muy difícil también que pueda entender cómo podría mejorarse dentro de Colombia esos esquemas de ecoturismo. Entonces cada funcionario toma decisiones como le parezca, de una manera muy subjetiva. Muchas veces terminan siendo esas decisiones como en la Macarena: lo cubrimos por todos, perdóname la expresión, ordenemos al turista, ¿sí? Volvamos esto muy elitista. Macarena está imposible, solamente cruzar. Antes, cuando yo cruzaba el río Guayabero, cobraban 5.000 pesos por la chalupita, que te cruzaba 5 minutos el río. Ahora ya no sé ahorita cuánto estarán cobrando, pero un amigo me dijo que estaban como en 20.000 pesos. Y usted no puede subirse en otra chalupa que no sea la de... No, y ya no puedes caminar. Ahora, cuando cruzas Sí, el río, te tienes que meter en un carro, no se puede, que te lleva hasta allá. Y hay una serie de regulaciones muy estrictas. Uno dice, viene un turista extranjero y se va a sentir atropellado por esas Pero esas políticas. regulaciones, ¿quién las pone? ¿De nuevo son El informales? municipio y la organización de guías. Pero entonces, lo que te decía, esas cuotas políticas nos están afectando profundamente. Yo fui a formar los guías de allá, soy guía nacional y no me aceptan como guía allá, solo los guías allá. ¿Ah, sí? Y en ese sentido, digamos, del ecoturismo, de la preservación de la naturaleza, de la educación ambiental, ¿en qué medida los libros que han publicado con Villegas Editores ha aportado algo? ¿O en qué medida, no sé, o sea, Muchísimo. Digamos que en cada uno de ustedes, en los libros que han participado, me gustaría escuchar eso, ¿no? ¿Cuál es ese aporte que hace ese libro de Villegas Editores a esta... Sí, mira, Laura, en el 2004, cuando yo llegué a Parques, queríamos darle un regalo a un visitante internacional, a un cooperante, y teníamos unos libros científicos de parques nacionales. No teníamos algo que mostrara la belleza y que fuera como un embajador de parques nacionales. Yo me soñaba con un libro de Villegas Editores como algo casi inalcanzable, y resulta que toqué la puerta de Villegas Editores y sacamos el primer libro, que es Colombia Parques Naturales, y mira, lo he cargado por el mundo entero. Ha sido un embajador extraordinario. Pero berraca usted, porque eso pesa mucho. Pesa mucho, a veces me he llevado 6. Todos pesan. Me he llevado 6 en mi maleta para llevarlos de regalo a los viajes cuando tenemos reuniones internacionales, y como están en inglés, pues también llegan a todas partes, y han sido para Parques Nacionales el principal embajador para mostrar la belleza de los parques, porque tienen excelente información y hermosísimas fotografías. Y cuando son los que Andrés ha sacado, unos textos que parecen poesía, realmente maravillosos. Esa es una de mis preguntas. Y entonces sí, te digo que para nosotros ha sido absolutamente fundamental para poner en las manos de todos los colombianos y extranjeros la belleza de los parques nacionales. Y modestias pendejas aparte, el libro Colombia Secreta, todos los grupos de guías de Colombia lo han cogido y a todas esas excursiones han ido. sí, Donde yo claro. he llegado, no, pero ya está llegando. ¿Por qué? Porque usted escribió sobre Cañoayá y yo hasta allá llegaron. Sí. Y se han ido mucho. Eso me da alegría, pues. Sí, porque además tus libros no solamente tienen las fotografías que quitan el aliento al verlas, sino además son acompañadas de unos textos que no son solamente informativos, son como crónicas, son como tus relatos, ¿no? Entonces se los va leyendo uno y siente uno que está viajando en el lugar, ¿no?, que está observando tus fotografías. A propósito de esto... Gracias. Yo tenía un amigo en Manizales que cuando lo elogiaban decía, gracias, pero es cierto. Pues por supuesto que es cierto. Claro que sí. Gracias, pero es cierto. Este libro es una divinidad. ¿Cuál es? Parques Nacionales de Colombia, es el otro Sí. que tú escribiste. Entonces, pero yo sí quisiera, en ese sentido, con el gran caminante, el significado de ser un nómada y la importancia de caminar las montañas, las selvas, los desiertos, los ríos, para ti. Eso es muy largo de explicar, porque mi Inténtalo. filosofía dice que el hombre debe ser un nómada.
Sí. Cuando a mí me preguntan en muchos reportajes que me hacen que si qué quisiera hacer yo en otra reencarnación, yo digo un tuareg. Yo no quiero ser Bill Gates, tampoco el Papa Francisco, que lo admiro, mucho menos a Trump, que lo odio. No quisiera hacer nada de eso, yo quisiera ser un nómada del desierto. Yo atravesé 2 veces a pie el Sahara, 52 días, 50 grados de temperatura. Y la gente que yo admiro son los tuaregs porque son berracos. Uno con un GPS y se pierde y ellos dicen, es por allá. Aquí hay un pozo. Tienen pocas cosas que salvar y mucha riqueza interior. Es mi filosofía, es muy largo de explicar. Para mí el ecosistema más importante del mundo, no ecológicamente hablando, pero espiritualmente hablando, es el desierto. El desierto valgo lo que valen mis divinidades, decía Saint-Exupéry. No digo más para que sigan hablando. Y la selva. Si no, no acabo aquí. Porque Sí, si el no. desierto tiene algo que aportarte, la selva Claro, es también la selva. un como de conocimiento. Yo bajo mi cabeza. La selva. La selva es una cosa impresionante. Pero también, sumándome a las palabras de Andrés, creo que hasta hace relativamente poco en la existencia del ser humano, tenemos una etapa en la vida humana donde estamos sentados frente a un escritorio mirando una pantalla negra, mirando un computador o un celular. ¿Cuánto tiempo tenemos en estas? Creo que no tenemos más de un siglo, ¿cierto?, de que estemos tan fieles a las pantallas negras, porque antes el hombre era otro, era el hombre que está describiendo justamente Andrés Hurtado, el hombre de las caminatas extensas, el hombre de los pies grandes, el hombre que no le importaba llevarse 12 o 15 kilos ¿sí?, en sus 2 manos o en su espalda con los alimentos, el hombre que cazaba. De ese hombre, ¿cuántos hay ahorita? ¿Cuántos quedan? Ahorita es nuestro esquema de éxito, nos tiene amarrados a creer y a pensar que el éxito es ser un hombre con dinero, o un hombre con títulos, o un hombre con muchas propiedades, y que ese es el esquema que tenemos que seguir. Muchas veces a la gente cuando terminó el bachillerato, mi familia lamentablemente ha pasado, ¿y usted qué va a estudiar? No, yo quiero estudiar cine, yo quiero estudiar fotografía. No, mijo, de algo que le dé plata. Se va a morir de hambre, le van a decir. Sí, de algo que dé plata, de algo en lo que usted que sea usted el doctor, el de la corbata. Eso no, ese es un esquema que ya, yo no sé, eso no es ni siquiera es filosofía. Eso que es, ¿dónde estamos nosotros como esos seres humanos que nos llevaron al lugar donde estamos en este momento? Los seres humanos que estamos en este momento es a través de los exploradores del mundo, que no solamente lo exploran, sino que le rinden culto y respeto a todas estas fuerzas cósmicas de las cuales actúan también con nosotros mismos. Ya que hablas del hombre, en relación a las cavernas, me interesa que me cuentes un poco esa relación antigua, ¿no? Esa relación del ser humano con las cavernas, esa connotación de ritual, esa connotación de memoria, de creación del lenguaje, no sé, lo mencionas en tu libro. Cuéntanos un poco, ¿no? Para irnos un poco al pasado, mira, esa Laura, relación que tiene el ser humano antes de que con los las niños cavernas. modernos tuvieran profundo miedo a la oscuridad, porque pues finalmente todo esto viene de la industria del cine. El miedo a la oscuridad, el miedo de que la gente, así como usted decía hace un rato, la gente cuando uno lleva niños al campo, preguntan si esto es una papa. Yo alguna vez llevé unos niños y me preguntaban, ¿de verdad la leche sale de la vaca? Porque no lo pueden creer a veces. Antes de que los seres humanos modernos le tuvieran ese profundo miedo a la oscuridad y a las cuevas también, ese era el lugar favorito para los seres humanos antiguos de hace 35.000 años. Era en el lugar donde el lenguaje también empezó a crecer por el ser humano. Yo siempre con los lingüistas con los que hablaba me he dicho, Juan Carlos, los que hablan son importantes, porque es que después de las jornadas de cacería, llevaban la presa, preparaban el fuego. ¿De qué más hablamos? Durante la comida, porque la comida era un ritual en el hombre antiguo, como todavía sigue siendo, ¿no? Y hablaban de cómo lo cazaron, de quién se perdió en el camino, de a quién embistió el animal, de quién murió en el acto de cazar.
Un lugar de encuentros alrededor del fuego, ¿no? Era alrededor del fuego, pero la caverna, mientras los estaba protegiendo y mientras comían y se sentían resguardados, el lenguaje empezó a florecer. Fue uno de los primeros escenarios donde el lenguaje empezó a florecer. Y actualmente, y esto es para avanzar un poco también en la siguiente pregunta, actualmente, ¿qué culturas colombianas preservan esa relación o algún tipo de relación ritual con la caverna? Para llevarnos un poco también a la relación entre los parques, ¿no? La preservación de estos parques nacionales o de estas áreas protegidas y los resguardos indígenas, ¿no? Arranco por ahí, sí, para que vayan como viendo cómo después evolucionamos. Mi respuesta te va a llevar al Parque, sí, Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Raimundo Calvache era uno de esos indígenas andaquís que, además de ser nómada, decidió vivir en una caverna junto con su familia. Y no salían sino a veces solamente para conseguir el arroz Palestina, que pues era un pueblo muy incipiente, con 3 o 4 casas, que era el más cercano al Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos que soy. Y Raimundo Calvache pasó como un cavernícola casi toda su vida. Empezó en un proceso de 5 años, después invitó a su familia y ahí se quedó un largo tiempo, hasta cuando nunca más se volvió a saber de él. Por eso la Cueva del Indio se llama así en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Y antes de, bueno, Raimundo Calvache, estamos hablando, eso fue no hace mucho, hace como en los 50 más o menos. Pero antes de Raimundo Calvache estaban los guanes, que en toda el área de Santander, ese era un grupo prehispánico muy particular, porque era causocoide, es decir, era un tipo, tenía una fisionomía que no se parecía a ninguna de las tribus prehispánicas. Ellos eran altos, tenían los rasgos físicos casi que europeizados, tenían deformación craneal, desde niños les ponían aquí unas tablillas, deformaban el cráneo, compartían también el chipcha como lenguaje y lo compartían mucho con los muiscas, conversaban mucho con ellos, pero tenían algo muy, muy especial, además de todo lo que les estoy diciendo, y es que los guanes sepultaban a sus seres queridos en las cuevas y en las cavernas. A las personas con mayor predominancia los metían solitos en una caverna, y a la comunidad, a los artesanos, los que hacían los tejidos, que eran muy buenos en eso, los sepultaban en comunidad dentro de las cavernas. Y hemos llegado a saber de que han habido cavernas allá justamente en el Peñón Santander, cavernas donde se han encontrado 35 momias, cavernas donde hemos encontrado en las expediciones hasta 36 cráneos uno encima del otro, donde los guaqueros todavía tienen ese como su epicentro de trabajo. Entonces, de los guanes a Raimundo Calvache, el Parque Nacional Cueva de los Guácharos, es un parque maravilloso. La síntesis muy buena. Entonces, cuéntenme esa importancia de esa relación entre la preservación de estas áreas y en conjunto con los resguardos indígenas. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es Colombia es un país de avanzada, diría yo, en el reconocimiento de los derechos de los indígenas, de la propiedad de la tierra de los indígenas. La Constitución del 91 reconoció que son autoridades públicas y dueñas de su territorio, y Andrés también va a pelear conmigo ahorita dentro de un ratico, ahí pero... Ahí no, a esa sí me la reservo. Pero los resguardos indígenas no es sino el reconocimiento del derecho que tienen los pueblos originarios a su tierra. Y cuando estamos compartiendo esos resguardos indígenas con un parque nacional, porque se encuentran en traslape, pues ahí Parques Nacionales actúa, es una institución muy posterior a la presencia de esos indígenas en esa tierra, pero como institución pública somos autoridad ambiental y compartimos desde ese punto de vista el trabajo por la conservación de ese territorio, porque indudablemente ellos necesitan el área conservada para vivir con sus costumbres ancestrales. Ellos cazan y tienen derecho, son los únicos colombianos con derecho a la cacería, a hacer sus chagras o huertas, a que según su cultura y su tradición puedan vivir en sus territorios, que fue después posteriormente declarado Parque Nacional.
Hoy día no se declara un parque nacional en un territorio de resguardo o indígena sin consultarles previamente y sin que ellos acepten que eso ocurra. El año entrante se celebra el natalicio del presidente Virgilio Barco, que fue el que dio un paso más grande y más importante en la creación de los grandes resguardos indígenas y de grandes parques nacionales en el Amazonas de Colombia, el área de manejo especial de la Macarena y los resguardos de la región del Amazonas, reconociéndole ese derecho de propiedad de la tierra y de decisión sobre lo que se hace en estos territorios a esos pueblos indígenas. Y cuando hablas de protección de territorios, ¿se podría decir que también están protegiendo estas culturas indígenas? Por supuesto, ese es el objetivo, que se pueda proteger la cultura, las etnias, con lo que lleva detrás. El proyecto está implícito, mejor dicho. Claro, no necesariamente. La lengua, la cultura ancestral, la etnia y todo lo que va alrededor de estos pueblos originarios, que tenemos o compartimos un artículo muy importante en la Constitución del año 91 que dice que los resguardos indígenas y los parques naturales, regionales o nacionales, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, están fuera del mercado de tierras en el país, son declarados a perpetuidad y no se les puede cambiar su uso. Entonces, hay toda una protección del Estado para las dos figuras muy importantes y en la mayoría de los casos hemos podido trabajar armónicamente con el objetivo de preservar la naturaleza y la cultura en estas áreas. Tú hablas al inicio de amenazas, ¿cierto? Pero, ¿qué se está haciendo y cuáles son esos proyectos que están sobre la mesa, ¿no? Y eso es para todos, ¿no? Sobre todo para Julia, a favor de seguir preservando estas culturas, estos parques. Hay muchas herramientas. Una de ellas, por supuesto, muy importante, que se le da todo el peso, es el diálogo con esas personas que están allí en el territorio desarrollando actividades no permitidas. Sobre todo diálogos que últimamente han podido conducir a acuerdos, algunos exitosos para que se cambie la actividad ilegal. Pero también tenemos un deber legal, que es el de actuar como autoridad ambiental. Parques Nacionales entonces inicia procesos administrativos sancionatorios, como también lo hacen las corporaciones autónomas regionales, y cuando encontramos que estas actividades son delitos, entonces ponemos las denuncias penales y el Estado en su conjunto actúa para frenar esa actividad ilegal. Entonces se dan detenciones, se dan decomisos. Recientemente logramos un éxito extraordinario en el Parque Tayrona, por ejemplo, que fue un proceso de extinción del dominio. Es decir, una propiedad de alguien que por daños ambientales se le quita la propiedad, porque se comprobó una reiterada o que reiteradamente cometen un delito contra el medio ambiente, entonces se le quita la propiedad a la persona, se le expropia o se le extingue el dominio. Entonces, pues hay una cantidad de herramientas del Estado para poder enfrentar estos delitos y estas acciones. Y todos los años nos sorprendes con ¿no? algún área, ¿no? que se agrega a estas áreas protegidas. ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Qué viene? Pues Colombia es firmante del Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Diversidad Biológica le pidió a los países en la década entre el 2010 y el 2020 que declararan por lo menos el 17% de su área terrestre en área protegida y por lo menos el 10% de su área marina como área protegida. Y Colombia asumió ese compromiso en serio y se dedicó en estos años, en esta última década, a cumplir eso. Entonces, logramos cumplir las dos metas, en lo terrestre y en lo marino. Y entonces, afortunadamente, cada gobierno, en su plan de desarrollo, establece una meta de ampliación de las áreas protegidas. Y Parques Nacionales tiene el deber de promover entre las corporaciones autónomas regionales y lo que debe declarar Parques Nacionales, esa declaratoria o ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y tenemos una lista de 6 áreas nuevas
y 6 áreas y 5 áreas para ampliar. Y para no quedarme sin decirte alguna, Sí, tenemos las nuevas, estamos trabajando en las sabanas y humedales de Arauca, selvas transicionales de Cumaribo, serranía de Manacacías, que es la que está más cerca y esperamos declararla a más tardar en el primer trimestre del año entrante, ecosistemas secos de Patía, Tochecito, que es un área de palma que protegería la palma de cera, el árbol nacional, y la serranía de San Lucas. Son áreas en las que venimos trabajando en todas. Y queremos ampliar la Sierra Nevada de Santa Marta, el Santuario de Acandí, el Parque Nacional Tatamá, el Parque Chingaza y la Sierra y el Parque Los Estorales. En todos esos procesos que son complejos, largos, tienen parte técnica, social, estamos trabajando para poder lograr ampliar el sistema de Colombia. Una labor fundamental, ¿no? Tienes en tus manos con el equipo. Fundamental. Creo que ya estamos llegando a la hora, lastimosamente. De pronto cerremos con la importancia, si consideran la importancia de este legado que está dejando Villegas Editores para las futuras generaciones. Hablemos un poquito para cerrar con Villegas, por favor. Yo porque lo he escrito 2 veces. Yo no sé si su papá tiene la Cruz de Boyacá. Se la dan a cualquier político que pasa por el aeropuerto del Dorado. Yo el otro día dije que parece que tuviera el Ministerio de Relaciones Exteriores un funcionario en el Dorado para ver cuándo pasa cualquier funcionario extranjero. Ahí mismo le pone la Cruz de Boyacá. Este señor se la merece hace muchísimo tiempo, Dios. Y que no le van a dar cualquier medallita pendeja por ahí de cualquier parte. Merece la Cruz de Boyacá, por Dios. Sí, porque el legado de Villegas es muy grande, muy grande. Los libros que ha hecho, con los libros se ha hecho conocer, amar el país. El libro de este señor, que las cavernas poco conocíamos, pues ahí se inicia eso. Boyacá, pues es la tierra de la independencia, la tierra de los páramos, aunque la Sierra Nevada de Santa Marta también, bueno. Sí, yo lo primero que haría era darle la Cruz de Boyacá a Benjamín Villegas y declararlo ciudadano inmortal, inmortal, para que siga haciendo más libros y nos los paguen a nosotros que los hacemos. Regalías importantísimas. Sí. Y para las futuras generaciones, ¿cómo ven este legado? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué va a suceder? Yo me puedo considerar una de esas futuras generaciones en las que... Ay, no, tan joven, pues. Muchas gracias. En las que todavía, es decir, yo estoy aquí sentado en esta silla por un libro de Villegas Editores. Porque un libro de Villegas Editores motivó para que mi vida fuera la luz caminante. Uno de esos libros de Villegas Editores me permitió soñar en ser un fotógrafo. Mi intuición de fotógrafo se desarrolló de una manera tremenda. Entonces estoy acá porque uno de esos impactos que tuvo uno de esos libros, entre esos libros, bueno, me gustó mucho el de Alta Colombia, el de Cristóbal, creo que influyó muchísimo en mi vida como montañista también, muchísimo. Y tengo que decirlo, se lo dije a él antes de que empezáramos el conversatorio. Él ha sido una de las personas que más ha influenciado. Andrés Hurtado es una de las personas que más. A muchos. Sí, a muchos. Pero que está sentado en esta silla hoy, pudiéndoselo decir, Juan Carlos Higuera. Soy una de esas personas que Andrés ha motivado en este proceso. Y uno, cuando ha sido influenciado por esto, créeme, Laura, que uno sigue influenciando después con las publicaciones que uno sigue haciendo a otras generaciones. Entonces ha sido muy lindo esta cadena. O sea, él empezó con el tema y aquí está sentado una persona que también quiere seguir con el tema. Y también tenemos a Julio que sigue difundiendo el tema de los parques nacionales naturales, que espero siga siendo así. Entonces, acá lo tienes vivo para decírselo y esperamos que las futuras generaciones sigan utilizando estos libros para caminar, para motivar. Díganle de una vez que declare parques nacionales sus cuevas, díganselo de una vez. Julia, al principio sabe que hay algo muy interesante por ahí. Vamos a trabajar juntos en eso.
Claro. Promesa, Te promesa. tomo la promesa. Unas palabras de Ricardo al respecto, de Julia. Pues Para cerrar. la satisfacción de haber sacado ese libro de las áreas protegidas de Boyacá, pues fue muy grande, pero igualmente fue muy difícil. Después de 8 años de trabajo en áreas protegidas, declaratorias, planes de ordenamiento, trabajo con la comunidad, etcétera, yo decía, tiene que quedar algo, porque es que además mucha gente vive en la región y no aprecia al verlo, pero cuando lo ve en el libro se sorprende y dice, caramba, eso es lo que está al lado de mi casa. Entonces era muy complicado, porque les cuento algo, para las entidades del Estado nosotros no podemos utilizar recursos en papel de lujo y en full color, no se nos permite. No. Entonces, ¿cómo sacamos un libro de áreas protegidas en blanco y negro y en papel periódico? Pues muy complicado. Entonces, al tener ya toda la información después del trabajo de 8 años en el campo, pues nos acercamos a los empresarios a empezar a pedirles apoyo. Y cuando me senté con el doctor Villegas, le conté en qué plan estaba y que quería sacar eso. Inmediatamente se comprometió con el proyecto. Y yo le decía, sí, mire, tenemos tantos recursos, hay 10 empresarios que ya han dado. Y en algún momento yo dije, esos recursos no se van a lograr. Me decía, venga a ver, no, siga, algo hacemos, algo hacemos. Finalmente, creo que los recursos completos no alcanzaron a estar, pero Villegas Editores se la jugó, se comprometió, supo lo que estábamos haciendo y consideró que ese libro tenía que salir. Y pues qué maravilla que hoy están en muchas casas, en muchas instituciones y aquí para la venta de Villegas ustedes. Editores tiene un nombre, ¿no? Benjamín Villegas. Sí, por supuesto. Yo te iba a decir eso. Yo te iba a decir Sí, señor. que es gracias al compromiso personal de Benjamín Villegas que se logra una calidad tan extraordinaria, top número 1 en Colombia y en el mundo, que es el sello de Villegas Editores, que es eso, libros perfectos, libros inspiradores que llegan como un tesoro a las manos de los lectores, de manera que no nos cabe sino una profunda admiración y agradecimiento por esa dedicación de Benjamín, porque él cuida con minuciosidad que cada detalle esté perfecto. Y ese es el amor que uno ve que le ha puesto a este trabajo, que ha sido la pasión de su vida y que uno ha podido seguir de cerca porque ama cada uno de estos libros. Complemento un detallito, arriba en su altillo, cuando le propuse el proyecto y más o menos, a los 15 días ya tenía fotógrafos sin canto, así que la angustia mía era muy grande porque él arrancó, eso va a salir y va a salir. Entonces yo creo que sin ese impulso, sin esa motivación y sin ese también compromiso de Benjamín, pues no hubiera sido posible el libro de las áreas. ¿Es verdad que Corpo Boyacá lo regalan los amigos? No preguntan. Pero por supuesto. Ay, uy, qué rico. Corpo Boyacá, yo con el obsequio de algunos empresarios que me dieron uno que otro, pues el compromiso Y le hago una notica, con ustedes hago una notica en el tiempo. es total. Que hay un librito de Boyacá. Pero ustedes tienen que tener ese libro en sus manos, por supuesto, Claro. no hay de otro. ¿Qué estamos haciendo? Será un honor muy grande. Muchas gracias. Un honor muy grande. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que seguir publicando estos libros tan maravillosos y sobre todo apoyando a la preservación de estas áreas y de estos parques y de esta naturaleza colombiana, ¿no? Que es tan importante. Muchas gracias entonces. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias. Los que no se pudieron conectar pueden ver el Facebook de Villegas Editores y seguramente en la Cámara Colombiana del Libro también en su página. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hasta pronto. Gracias a ti. Bueno, maravilloso, cortico, se pasó muy rápido.